Hace muy poquito he instalado en un entorno rural esta cámara que veis aquí, esta cámara de Eufy Solocam S340, una cámara de exteriores que es muy interesante, una cámara de exteriores que es súper estable y una cámara de exteriores de la cual vengo a contaros todas sus funcionalidades. Así que nada, si queréis saber cómo la he instalado, qué ventajas tenemos con el uso del teléfono móvil y otros muchos secretos más de esta cámara, no os perdáis el vídeo. El contenido de la cámara es muy sencillo y en su interior nos encontramos el panel solar que va a alimentar la cámara de forma directa, que nos va a permitir olvidarnos de ella si la colocamos en una posición correcta, que le esté dando el sol todo el día. La conexión es USB tipo C. Luego tenemos lo que es la cámara, que como veis es con un diseño súper chulo, con estas lentes duales, sensor de infrarrojo en la parte delantera, altavoz para la comunicación bidireccional, LED de indicador de estado, y todo ello en un tamaño muy compacto y con unos materiales bastante robustos. Luego también nos incluye esa pequeña base que es la que nos permitirá colocar la placa solar justo encima de la cámara, soporte, tacos y tornillos de fijación en la pared o techo. Yo en mi caso la voy a colocar en la pared. Luego tenemos un cable corto USB-C para cargar la cámara caso que necesitemos hacerlo, y un cable más largo que nos va a permitir colocar la placa solar en un lugar alejado de la cámara caso que necesitemos si el sol no da directamente encima de la misma. Y ya por último también tenemos los típicos manuales de instrucciones y uso que si veis este vídeo no os va a hacer falta. Ahora que ya habéis visto lo que nos encontramos en el interior de la caja, el siguiente pasito cuál va a ser contaros cuáles son sus principales especificaciones técnicas, así como las partes que componen esta cámara de Eufy para que os sea mucho más sencillo realizar la instalación. La cámara de videovigilancia Wi-Fi Eufy Solocam S340 nos proporciona una visión completa de la realidad gracias a su sistema dual de cámara que nos da una resolución 3K para una seguridad total que nos muestra detalles de rostro e incluso matrícula hasta 15 metros. Además, el sistema de captura de imágenes está asistido por inteligencia artificial para el seguimiento de los movimientos de las personas. También una de las cámaras es capaz de moverse en horizontal y verticalmente 360 grados. Las cámaras duales y el seguimiento cruzado de inteligencia artificial se combinan para eliminar puntos ciegos y reducir las notificaciones de vídeo. Todo ello controlado desde la aplicación Eufy Security. Con tan solo 2 horas diarias del uso en la directa permite una alimentación continua del sistema de seguridad. También integra una batería de 10.000 mAh que abastece con energía de reserva hasta 3 meses. La tecnología Solar Plus permite que la cámara se cargue hasta el 60% de su capacidad, incluso con hojas de árboles u otros objetos, impidiendo el paso de la luz. Es muy importante la selección del lugar donde instalar la cámara, pues tiene relación directa con la carga solar. ¿Cómo podemos hacer esto? Hemos de asegurarnos cómo entra el sol. Si la cámara recibe el sol de forma directa y no está bloqueado por nada, se puede instalar el panel solar directamente en la parte superior de la cámara. Si no, también podemos instalarlo en una mejor ubicación cerca de la cámara utilizando el cable que se incluye. El montaje de la cámara es súper sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es desenroscar la parte que soporta el panel solar. Son 3 piezas que se quitan de forma muy fácil, y luego la parte redondita la tenemos que atornillar justo encima de la cámara. Lleva 2 tornillos que vienen incluidos en el kit y con un destornillador Phillips lo podemos hacer fácilmente. Una vez hecho esto, colocamos un cilindro justo en el centro, después colocamos lo que es el soporte de la placa solar, va roscado, nos permite girarlo de forma cómoda, y ya justo arriba en la rosquita roscamos lo que es la placa solar, y ya simplemente lo que tenemos que hacer es conectar el USB-C de la placa solar al conector USB-C de la cámara que tenemos situado en la parte trasera. Ahora nos la vamos a llevar al campo, vamos a realizar la instalación y como veréis en 2 minutos la tenemos lista para ser utilizada. Ya tenemos la cámara aquí en el campo y voy a enseñaros cómo colocarla o cómo ubicarla en un sitio que nos va a permitir vigilar la entrada de una cochera con todo lujo de detalle. La vamos a colocar en un sitio, como podéis ver ahí, que le va a dar el sol directamente todo el día. Está justo en la parte superior de un tejado. Simplemente tenemos que hacer 3 agujeritos en lo que es la pared. Con un taladro se hace fácilmente. Colocamos los tacos donde va a ir sujeto
sujeto el soporte y una vez hecho esto, atornillamos dicho soporte a la pared. Como veis, en menos de 2 minutos la tenemos lista. Fijaos qué bien queda una vez que la hemos colocado justo en la parte de arriba y, como digo, muy importante, yo he puesto la placa solar paralela a la cámara en una posición en la que me aseguro de que le va a dar el sol todo el día. Bueno, y ya por último, una vez realizada la instalación en el exterior, vamos a sincronizarla con la aplicación del teléfono móvil, que veréis que es una cosa súper sencilla, pero una cosa que para mí es el alma mater de este tipo de dispositivos, ya que a través de dicha aplicación del teléfono móvil vamos a poder controlar todas sus características y funcionalidades. Para sincronizarla con la aplicación del teléfono móvil, simplemente añadimos nuevo dispositivo y buscamos cámaras de batería o battery camera. Hacemos tab sobre esa opción y elegimos nuestro modelo, que en nuestro caso es Solocam S340. Indicamos la casa donde la queremos colocar y pulsamos el botón siguiente, y en nuestro caso la vamos a conectar directamente al router. También lo podríamos hacer a la home base que nos venden la gente de Eufy, pero en nuestro caso directamente al router. Permitiremos lo que es la ubicación, activaremos la conexión wifi del teléfono y escribimos la contraseña de dicha wifi. Una vez hecho esto, pulsamos siguiente, pulsamos el botón sync de la cámara durante 2 segundos y pulsamos siguiente. Después escaneamos el código QR que va a aparecer en la pantalla con la cámara. Enfocamos a la cámara e indicamos que se han escuchado 2 pitidos. Hecho esto, empieza el emparejamiento de la cámara y una vez emparejada pulsamos el botón siguiente, elegimos la ubicación y pulsamos siguiente. Vamos a elegir vigilancia óptima, aunque tenga un mayor consumo de batería, porque, como digo, está ubicada en un sitio que le va a estar dando todo el día el sol y la batería no va a ser ningún problema. Pulsamos siguiente. En el modo de notificación vamos a elegir efecto completo, activamos micrófono y grabación de audio, pulsamos siguiente, cargaremos la batería de la cámara, aunque eso ya lo hemos hecho, con lo cual pulsamos siguiente, nos da una serie de consejos de montaje, pulsamos siguiente, nos dice dónde colocar el panel solar, con lo cual pulsamos siguiente, nuevamente siguiente. Como veis, un asistente muy sencillito. Una vez finalizado el asistente de configuración, pulsamos siguiente. Podemos activar seguimiento de inteligencia artificial, aunque yo lo voy a hacer más adelante, con lo cual voy a pulsar siguiente, pulso siguiente y espero que se descargue el firmware. Muy importante descargar la última versión del firmware de la cámara, ya que va a corregir posibles errores que tenga y, por supuesto, va a añadir las últimas mejoras que haya publicado la gente de Eufy. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí, en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de la Eufy Solocam S340. Una vez que hemos actualizado el firmware, permitimos acceso a fotos y a micrófono, y como podéis ver, ya tenemos la vista en directo de la cámara, cosa que se ve muy bien, y la colocación ya habéis visto anteriormente cómo la voy a hacer. Bueno, pues yo ya tengo la cámara ahí, como podéis ver, colocada en el sitio correcto. La aplicación tiene un joystick que permite mover la cámara a donde queramos de forma manual y establecer 4 posiciones predeterminadas por si después queremos hacer videovigilancia itinerante, es decir, que la cámara se vaya moviendo a cada una de esas posiciones. Vamos a establecer una posición por defecto. Una de las cosas muy chulas que tiene es zoom óptico, que como podéis ver ahí se ve súper nítido, hasta 3x, y es la primera cámara que pruebo que trae este tipo de zoom. Otras cámaras son zoom digital, que lo que hace es ampliar la imagen, pero en este caso lo bueno que tiene es que la va a acercar, y luego ya una vez acercada podemos combinarla con el zoom digital, dándonos un mayor nivel de detalle de los intrusos o de las cosas que merodeen por el lugar donde la tenemos instalada. Permite grabación directa en nuestro teléfono móvil con el correspondiente botón de la aplicación, permite comunicación bidireccional y un montón de funcionalidades que la hacen ser un producto muy completo, con seguimiento de inteligencia artificial, capturas de pantalla, visión nocturna, etcétera. Ahí podemos ver cómo la cámara se está cargando directamente con la energía solar y tenemos un montón de opciones de configuración que nos va a permitir cambiar el modo de vista, la calidad de transmisión, la calidad de grabación, la visión nocturna, etcétera. Incluso otra de las cosas chulas que tiene es que podemos tener visión dual, de forma que si la activamos podemos ver en 2 imágenes por separado lo que está captando cada una de las lentes de la cámara. Esto es una cosa súper chula y súper inteligente, aprovechando estas 2 lentes. Y también permite visión nocturna en blanco y negro y visión nocturna en color, dándonos una imagen de mucha calidad. Os voy a mostrar
solar cómo se vería de noche activando la visión nocturna en blanco y negro. Como veis también, la visión nocturna en color se ve fantástica aprovechando el foco que tiene la cámara para tal efecto. Una cámara que se ve muy bien y además una cámara que también tiene integración con Alexa o Google Home. Y otra cosa muy interesante es que no va a tener tarifas mensuales ni ningún gasto adicional, permitiendo grabar imágenes de hasta 1 minuto de detección de movimiento, todo ello en la nube de Eufy y sin costes. Eso sí, le he echado en falta una tarjeta micro SD para poder hacer grabaciones en local. Bueno, ¿qué os ha parecido la Eufy SoloCam S340? Un dispositivo que me ha sorprendido mucho por la gran calidad que tiene, un dispositivo que está diseñado para colocarlo en el exterior de forma que le esté dando la luz, llueva, etcétera, pero para mí lo más importante o lo más fundamental de este dispositivo es la placa solar que lleva incorporada, que hace que la cámara esté siempre cargada, que no olvidemos de ella, y así vamos a tener una vigilancia constante allá donde la coloquemos. Eso sí, con el tiempo quiero ver cómo se comporta esta cámara cuando le dé mucho el sol y esté con hielo, etcétera, porque otros dispositivos que he probado de otras marcas no han resistido como debiesen estas condiciones climatológicas adversas. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de una, pero aún así si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o lo que queráis, siempre os lo digo, no os cuesta trabajo dejarme un comentario en los comentarios de este vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.